Buenas noches. Una vez más, queridos hermanos, el Cordero Presbyterian Church de Miami, aquí en la Florida, Estados Unidos de América, se conecta con usted para estudiar la palabra de Dios a través de este amigo suyo, Ángel Ortiz. Realmente continuamos viviendo momentos complejos. Que sean difíciles o no, depende de cómo usted lo mire, de cómo usted se sienta ante las circunstancias que les toca vivir a cada uno y que corresponden a la dinámica propia de la existencia de cada uno. Pero independientemente del grado de dificultad que vivir hoy tiene y que difiere entre persona a persona, familia a familia, comunidad a otra comunidad, todos estamos en clave de supervivencia. Todos. El menor y el mayor, el que más tiene y el que menos tiene, el que goza de salud y el que se encuentra enfermo. Todos estamos viviendo en clave de supervivencia. ¿Y qué es la supervivencia? La supervivencia se define como la conservación de la vida, el esfuerzo por conservar la vida a pesar de las circunstancias y de momentos difíciles. Y todos estamos conservando nuestra vida, resistiendo. En medio de las circunstancias se produce sosiego, paz y tranquilidad. Porque no es posible ese esfuerzo de proteger nuestra vida sin lograr la armonía entre nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu. Si usted siente que su cuerpo está mal, que se siente enfermo, eso afecta la armonía de todo su ser. Y en el camino de búsqueda de esa protección, de esa conservación de la vida que se llama supervivencia, nos encontramos con momentos que nos pueden ayudar a mantenernos vivos armoniosamente.
que nos ayudan a mantener el balance entre el cuerpo, nuestras emociones y nuestra salud espiritual. Esperamos que en diálogo con la palabra sea uno de esos momentos. Hoy nosotros concluimos una etapa en la que tratamos a través del estudio de la palabra confirmarnos la presencia de Dios, la manifestación de Dios en la realidad de Estados Unidos de América. Porque una y otra vez nos hacemos la pregunta: el reino de Dios, tal y como lo indica la Biblia, lo predican los cristianos, ¿es posible en Estados Unidos? Bajo las actuales circunstancias, estamos viviendo la manifestación de Dios hoy. Y nosotros hemos revisado hitos que, a pesar de la gran geografía de Estados Unidos de América, la presencia de la iglesia y de los que Dios llama permanentemente como elegidos para la salvación, para impulsar sus valores en esta gran nación que se llama Estados Unidos de América y sus territorios, vemos señales, hitos, identificaciones a través de todo el territorio nacional, porque hay iglesia cuya cabeza es Cristo y que Dios mantiene con su espíritu para que, primer hito, perseveremos en la doctrina que nos fue enseñada para vivir en comunión unos con otros, compartiendo el pan de la Eucaristía, la Santa Cena, y el pan en nuestras mesas, no estando felices con que a alguien le falte el pan en sus mesas, pero además en las oraciones mantenemos la comunión también en las oraciones los unos con los otros. Y eso nos lleva a otra señal de la manifestación de Dios en la nación. No importa que otros no lo sean ni sepan de esto, usted ha sido llamado para ser un testigo de Cristo. Y no somos pocos. Hay una multitud de los que creen en Dios, de los que creen en Jesucristo, su Hijo, y sienten el Espíritu de Dios que les permite vivir con un solo corazón y una sola alma.
para dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y vivir en abundancia de gracia. Vivir en abundancia de gracia, que nos permite conservar nuestra vida en armonía integral. Y un cuarto hito es que debemos señalar permanentemente que Dios es real. Y que hay muchas personas que no lo conocen, como en los tiempos del surgimiento del movimiento cristiano relatado en Hechos de los Apóstoles. Y veíamos a Pablo dirigiéndose a los griegos de Atenas, diciéndole: ustedes adoran mucho, ustedes son muy religiosos, pero aún no conocen a Dios. Y como les falta conocimiento de Dios, les anuncio a ese Dios que aún ustedes no conocen a plenitud. Y nosotros vamos a un quinto hito, a una quinta señal, a una quinta marca que completa la manifestación de Dios en la realidad de nuestra nación. El texto bíblico dice: Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Hechos 16, 25 y 26. Y esto es palabra de Dios. Estados Unidos es un país que canta, celebra la vida, escribe poesía permanentemente, desde el campo a la ciudad, en las zonas guetos empobrecidas y en los barrios residenciales de clase media trabajadora. La cultura en esta nación es el resultado de la fusión multiétnica. No hay una persona que no disfrute la riqueza artística que cada día, hasta en pandemia, se produce en cada rincón de la nación. No es solo porque es comercialmente rentable, sino porque es una necesidad emocional y espiritual que tiene un efecto antidepresivo y en momentos de conflictos raciales, crisis económicas, celebraciones felices o tristezas, la música sobresale como un salvavidas expresivo de estados de ánimo diversos, personales y colectivos. Por eso contamos con una variedad impresionante de géneros musicales: blues, jazz, house, folk, música disco, pasando por el country, el reggaetón, la salsa. Aquí hay de todo.
Estados Unidos es un gran supermercado musical de ritmos anclados en cómo se sienten las personas, en los estados de ánimo de cada persona. Hasta la violencia produce notas musicales en esta nación. Esta realidad influye en la expresión musical cristiana. La iglesia siempre ha producido música desde la cultura donde se asienta. Los cristianos cantamos desde todas las culturas y con todos los ritmos que esa cultura produce. Eso garantiza muchos estilos y maneras de alabar. No cantamos ni producimos música desde la melancolía y la tristeza. No lo hacemos con nostalgia de lo que hemos perdido, sino que expresamos alegría por lo que hemos ganado. No nos complace la esclavitud, la enfermedad o la muerte. La música y el canto con sabor cristiano expresa gratitud a Dios por su permanente participación en nuestra historia personal y comunitaria para salvarnos a través de Jesucristo. Cantamos a la vida, al amor y la esperanza. Y aquí algunos ejemplos bíblicos, algunos pensamientos bíblicos que nos invitan a no dejar de alabar a Dios, independientemente de las circunstancias. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, y esto para los que todavía dudan de que el reino de Dios está presente en los Estados Unidos. Porque Dios es Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Alabaré al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Me deleito en hacer tu voluntad, me deleito, me gozo, me siento bien en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Aleluya. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Y el Salmo 150 nos pide: alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, es decir, no solo en el templo, sino en la creación. Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Por qué al meditar, orar y hacer ejercicios
se incluye la música, porque la música sana. Y en un momento en el que las personas, muchas, sobre todo los jóvenes, que calculaban que la pandemia era para un mes, pero se ha extendido y se irá por más tiempo del que se predecía al inicio. ¿Por qué estas grandes fiestas? ¿Por qué estas multitudes que quieren festejar, que quieren escuchar música, que quieren bailar? Porque sienten que no pueden sobrevivir. Es decir, conservar la vida sin hacerlo. Sin escuchar música, sin bailar, sin la algarabía que implica la fiesta. Y es una necesidad emocional hacerlo. En estos momentos de pandemia tiene unas implicaciones en la salud pública porque no hay control sobre el coronavirus COVID-19 hasta que Dios, por su voluntad, lo defina. Pero las personas, todos nosotros necesitamos música. Y en medio de la pandemia, gracias a Dios, que puede escuchar música en la radio, de sus hogares y de sus autos, músicas en sus hogares. La música que usted quiere está disponible por internet. Porque usted siente que la música sana. Y la música también te eleva. Es por eso que la combinación entre orar mientras alguna música está de trasfondo, orar mientras la letra de alguna canción afirma tu oración, te libera, te conecta con Dios, porque es una conexión espiritual. Imagina usted que ha aprovechado el tiempo de pandemia para vivir el efecto puertas abiertas y libre de cadenas. Váyase al texto que acabamos de leer. Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. ¿Qué es estar preso? Hay muchos ejemplos en la historia, testimonios de personas presas que han encontrado en las cárceles libertad emocional y espiritual. Y hay otros muchos que están en las calles libres y su libertad es como una gran cadena que aprieta su cuello, exprime su cerebro a tal punto de que no pueden vivir a plenitud la libertad de la que gozan. Por lo tanto, si eso es así, estar en la calle haciendo lo que deseas hacer no significa que eres una persona libre. Y Pablo y Silas
que en este caso sí están en la cárcel, pero como personas libres, oran y cantan, y los otros presos escuchaban. El efecto de orar y cantar, de alabar a Dios, de escuchar música cristiana, de escuchar música que te conecta con Dios. Hay música que no te conecta con Dios. Que no te libera espiritualmente, que no te da paz emocional, tranquilidad de espíritu. Pero cuando tú estás en este proceso de orar, de alabar, cuando tu vida es concebida por ti mismo como una alabanza a Dios, al instante se abrieron todas las puertas. Y a las personas que se sienten prisioneras, presas, se les sueltan las cadenas. Y en esta pandemia hemos visto cómo las cadenas del COVID-19 han ahorcado a muchas personas. Se dice rápido, pero son más de 170,000 en Estados Unidos los fallecidos. Más de 5 millones de contagios. Y la cuenta sigue. Y hemos vivido también que durante la pandemia nuestra vida ha transitado por la práctica permanente en oración y alabanza de un aeróbico espiritual, le llamo yo. Un ejercicio espiritual. Algo que te mantiene en movimiento, que no te deja caer, que te energiza. Y que lo sumas a tu ejercicio físico, a tu movimiento cotidiano, y eso te estimula y mantiene con salud tu cuerpo. En ese caso, los pulmones se llenan de oxígeno limpio y rejuvenecedor. Si su aeróbico espiritual tiene como herramienta, además, lo que ya hemos dicho, ejercitar el cerebro, caminar, montar bicicleta, saltar, danzar, hágalo todo como que está alabando a Dios. Y no deje de orar, meditar y cantar. ¿Por qué los cristianos acompañamos nuestra vida cotidiana, personal y familiar en el hogar y en la iglesia con alabanzas, cantos y adoración? Sencillamente para disfrutar lo que relata el texto bíblico que hemos leído y que nos guía en este día. Para disfrutar el efecto en el que las puertas se abren y las cadenas se caen. Fíjense bien, nosotros queremos a veces este efecto, pero no nos interesa vivir la causa del efecto que produce este efecto. Queremos que todas nuestras puertas se abran, que todo lo bueno venga. Queremos la salud. Queremos no estar encadenados ni a nada ni a nadie. Queremos libertad total. Pero para eso hay que decidir bien. Y disfrutar ese efecto es el resultado
de orar, meditar y alabar a Dios. Porque nosotros no queremos vivir sin bendición, sin propósitos claros, ni queremos ser esclavos en absoluto de nada ni de nadie. El amor no produce esclavitud. Y usted ama a su familia, a sus amigos, a su nación, sus proyectos. El amor elimina el temor. Dios es amor. Por eso le alabamos y adoramos. Para participar de ese amor que nos abre puertas y no nos encadena. El amor de Dios no es tóxico. Todo lo demás produce toxicidad en este mundo. Hasta los que dicen que más les ama a usted, o los que usted dice que ama más que a su propia vida, ahí hay toxicidad. Esa toxicidad se elimina y se va filtrando a través del amor de Dios en su vida. Porque usted, que ama la libertad, no quiere que su ser querido sea esclavo ni de usted. Usted que ama la independencia no quiere que el ser que más quiere, que los hijos, la esposa, los padres, los amigos del alma, sientan tal nivel de dependencia que se esclavicen emocionalmente a las emociones suyas, a la manera de pensar suya. Compartir ideas, proyectos, vida, la cama, la mesa. Compartir desde el levantarse al acostarse con las personas más cercanas a usted, no nos da autoridad ni a usted ni a mí para contaminar el deseo que cada uno tiene de ver sus puertas abiertas y sus cadenas hechas añicos. Y ante lo que estamos viviendo, desde la pandemia a todo lo demás que usted conoce, es un permanente camino de esclavitud. ¿Quiénes van a superar la pandemia sin enloquecer? ¿Quiénes van a vivir después de la pandemia reconociendo el aprendizaje para la vida que ha significado la pandemia? Los que han aprovechado estos tiempos pandémicos para relanzar su vida, para valorar lo que es no estar encerrado, puertas abiertas, para apreciar la libertad de esta nación, lo que nos ha dado generosamente.
la libertad que usted tiene constitucional por vivir en Estados Unidos de América y la libertad superior que usted ostenta por ser llamado hijo o hija de Dios. Si usted no ha logrado en estos meses de pandemia encaminar su vida a un momento superior, que lo único que está esperando es que Dios le presente la oportunidad para que todo lo que ha aprendido sea una explosión de alabanza, de felicidad, de gozo, de creatividad. Lo que no ha podido crear, pero que usted ha estado trabajando, el gozo que no ha dejado de sentir, la paz sobre el temor, el amor sobre el pánico que usted ha ido trabajando, atesorando, lo va a llevar a un mejor momento. Si no lo ha logrado, actúe hoy en esa dirección. Porque el reino de Dios está entre nosotros. Y porque al final de esta etapa tendremos que ser la iglesia que debemos ser en Estados Unidos de América. Todos los analistas cristianos, todos, de toda línea teológica, concluyen que la iglesia que debemos ser ya no será la que fuimos. Los tiempos, todos. La vacuna resolverá inmunizarnos contra el coronavirus, pero han pasado muchas cosas y seguirán pasando en las próximas semanas y meses. Y las respuestas nuestras tienen que ser desde una relación que alaba a Dios en todo. Y resumiendo y concluyendo esto, todo lo que hemos visto en estas semanas, en Estados Unidos de América, ser cristiano no es un título nominal. Somos más que una estadística religiosa, somos iglesia. Los que participan en la iglesia lo hacen porque a través de ella y con ella anuncian el reino de Dios, que es dar a conocer al Dios en el que todos dicen creer, pero que ese conocimiento debe ser experimentado por cada persona en la iglesia para que el anuncio basado en la fe en Dios sea transformador de la sociedad en pensamientos, palabras y acciones. Por lo tanto, anunciar el reino de Dios es trabajar por el reino de Dios. Somos testigos de Cristo y sabemos que hay sacrificios inherentes a nuestro testimonio que son necesarios. Porque Jesús ha dicho de nosotros, ustedes son la luz del mundo. Por eso perseveramos con fe en la permanente capacitación doctrinal y aprendiendo de la realidad, siempre cambiante, para afirmar la esperanza que da sentido a nuestra vida en la comunidad. Sin conocimiento no hay argumentos. Sin argumentos no hay transformación, ni personal ni comunitaria. El cristiano da testimonio de que Cristo es el Señor. Con alegría, cantos, amabilidad, sentido del humor, creatividad artística y fraternidad humana. Alabamos a Dios que nos salva.
Nuestros cantos son oraciones. Cantamos en medio de la pandemia y también cuando este valle de sombras llegue a su fin. Y entremos en la pradera de la prosperidad con salud y conciencia de nuestra responsabilidad en mantenerla. Cantamos a pesar de la confusión de las personas que adoran a dioses ajenos, al Dios que salva. Porque eso es lo que significa el nombre Jesús. Jesús, el Dios que salva a su pueblo. Cada domingo al congregarnos es un día para celebrar la fiesta. Aleluya. A partir de esa conciencia de iglesia en función del reino de Dios, podemos asumir responsabilidades en la participación ciudadana, en la política, las finanzas, la salud pública, la tecnología y el desarrollo científico. Porque, ¿qué sentido tendría que nos preparemos como ingenieros, veterinarios, médicos, enfermeros, deportistas, músicos, especialistas en todas las áreas, sino para servir al reino de Dios? Piénselo. Porque en esa conciencia, no, Dios le va a proveer a usted el pan. El dinero que usted necesita. Porque usted se ha preparado para servir al reino de Dios. A que esta nación sea mejor. A que el mundo sea vivible. Porque la preparación académica y el emprendimiento en la historia de Estados Unidos de América es un servicio permanente a nuestra nación y al mundo. Y es altamente rentable. Espiritual, si es parte del reino a favor, si es parte del esfuerzo a favor del reino de Dios, y económico, porque Dios abre las ventanas de los cielos para vida abundante, según Malaquías 3:10 y Juan 10:10 respectivamente. Pues el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Tanto en los conciertos de música cristiana vemos el cumplimiento de la misión del reino de Dios. Ahí en esos conciertos, los que hemos asistido, nos damos cuenta de los profundos cambios que está experimentando la iglesia. Pero aún no hemos llegado al nivel armonioso de palabras, alabanzas y acciones combinadas que necesitamos. Por lo tanto, hacemos nuestra las palabras de Pablo a los cristianos en Filipenses y a nosotros. Él mismo nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. A Dios sea la gloria. Reciba la bendición. El amor de Dios el amor de Jesucristo nuestro Señor y Salvador te guarde en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
te mantenga en comunión, en gracia y en paz. Y que descubras la acción de Dios en la salud que te da, la prosperidad que te entrega y la seguridad de actuar con inteligencia que te permite vivir. No dejes de alabar al Dios que te salva. Amén.